Muchísimas gracias, Ana. Y nada, ahora me resulta muy difícil presentar a la siguiente ponente, que se llama Carolina Cordero. Todas y todos lo conocéis, es muy amiga mía, la tengo un aprecio bárbaro y sobre todo, creo que es importante decirlo, es un auténtico ejemplo de coherencia y un auténtico ejemplo de disciplina ante unos solos ideales, que es el bien de Parla. Desde el principio, desde que estuve en la plataforma de afectados por la hipoteca en el 2011, Carolina, de una manera muy discreta antes de ser concejala, ella ha apoyado siempre a los colectivos sociales de dura independencia. Creo, desde el respeto y desde la objetividad que trato, aunque no lo consigo, que el futuro es de gente como ella. Hoy hablará de empleo y de exclusión social. Buenos días, muchas gracias a todas y a todos por haberos acercado hasta aquí a acompañarnos en esta mañana tan calurosa. Se nota mucho que Manuel es mi amigo y que no es objetivo, y yo quería aprovechar mi intervención para agradecerle a él. Yo creo que además puedo hablar en nombre de las 4 ponentes cuando digo que es un placer y un lujo contar hoy con un activista de su categoría, un activista conocido y reconocido en toda la Comunidad de Madrid y muy conocido y querido aquí en Parla porque ha ayudado a muchísimas familias a luchar por su vivienda. Como él decía, a mí me toca hablar de empleo y de exclusión, que sin duda son dos cuestiones de verdadera relevancia para nuestro municipio, con la coyuntura actual que tenemos, porque Parla, como todos y todas sabemos, es una ciudad de trabajadores y de trabajadoras, es un municipio históricamente obrero, con unas condiciones socioeconómicas muy determinadas, como puede ser la baja renta per cápita, empleo, cuando lo había, muy relacionado de forma directa o indirecta con la construcción, baja cualificación, alto índice de población inmigrante y, en definitiva, características que hacen que la población de Parla sea especialmente vulnerable a los efectos de la crisis, y no solo de la crisis, sino también y sobre todo a los efectos de esas políticas de austeridad que nos han impuesto estos últimos años con la excusa de la crisis, que lo único que han hecho han sido agudizar los efectos de esta. En estos momentos nos encontramos en una campaña electoral y como suele pasar en las campañas electorales, muchos líderes políticos hacen propuestas y promesas, muchas en torno al empleo. Se habla de creación de no sé cuántos puestos de trabajo. Incluso el Partido Popular se atreve a defender su reforma laboral. Ellos dicen que han creado muchos puestos de trabajo con ella. Bueno, lo dicen con mucha retórica, con un lenguaje muy abstracto y evidentemente lo dicen sin tener ningún dato encima de la mesa, porque no lo hay, porque es imposible que puedan defenderlo, ya que es mentira. La realidad es que las políticas de precariedad laboral que subyacen de la reforma laboral lo único que han provocado ha sido destrucción masiva de empleo, precariedad laboral y a medio plazo desigualdad y pobreza, porque evidentemente es la falta de empleo la que provoca que muchas familias al final acaben en situación de pérdida de su vivienda o incluso necesitando pedir ayuda para poder alimentarse. Desgraciadamente, Parla se ha convertido en un claro ejemplo de cómo puede llegar a afectar estas políticas de precariedad laboral en la vida concreta de la ciudadanía. Tenemos en este momento en torno a un 40% de la población activa desempleada, 14.000 personas aproximadamente. El 40% de ellos han agotado ya todas sus prestaciones, no cobran ningún tipo de prestación. Y además el 25% son parados de larga duración. 2 años sin trabajar por lo menos, algunos muchísimos más. Y casi un 40% son mayores de 45 años. Y eso es especialmente importante porque tenemos que hacer que se ejecuten políticas concretas para ello. Y todo esto da lugar a una situación verdaderamente alarmante. No quiero dejar de decir que los datos que estoy dando los he extraído del plan elaborado desde la plataforma Urge Parla. Tenemos en Parla en este momento a 1 de cada 4 habitantes viviendo por debajo del umbral de la pobreza. El 25% de la población, en torno a 32.000 personas, de las cuales casi el 10% viven en pobreza extrema. Y 3.000 familias, por lo menos, reciben ayuda para la percepción de alimentos básicos. Es decir, una situación absolutamente dramática, una situación terrible que contrasta y mucho con las declaraciones a las que ya estamos acostumbrados en medios de comunicación de dirigentes políticos, declaraciones infames como recientemente ha hecho el ministro del Interior en funciones, por ejemplo, que decía
que el contrato indefinido forma parte de la historia, o el presidente de la patronal, de la COE, Juan Rosell, este que siempre que habla nos cabrea y mucho. Bueno, pues lo último que ha dicho es que el trabajo fijo y seguro es un concepto del siglo XIX, lo cual es una falacia, esto es absolutamente falso. No se caracteriza precisamente el siglo XIX por el empleo de calidad, se caracteriza por la explotación laboral, pero también se caracterizó el siglo XIX por la lucha obrera organizada que dio lugar a que se fueran asentando derechos y sobre todo ya a lo largo del siglo XX consolidando derechos que hoy consideramos derechos fundamentales y que nos quieren quitar ahora. Esos derechos que ha costado, que no nos ha regalado nadie, que ha costado tanto adquirir, nos los quieren quitar con la excusa de la crisis. Pero no lo podemos permitir, porque no es verdad que tengamos que ser las trabajadoras y los trabajadores quienes tengamos que pagar el pato de la crisis trabajando más y cobrando menos. Es mentira que para salir de la crisis tengamos que renunciar a derechos fundamentales. No es cierto que el siglo XXI sea incompatible con el trabajo estable. ¿Por qué va a ser incompatible? Es que ellos lo están haciendo incompatible. La patronal, el gobierno, son los que con sus políticas están haciendo incompatible que tengamos trabajo estable, porque lo que pretenden es imponer un modelo económico muy concreto basado en la precariedad, generador de mano de obra barata y que, insisto mucho en ello, a medio plazo lo que provoca es desigualdad y lo que provoca es pobreza. Y además esto no están tratando de consolidarlo solo en España, sino, desgraciadamente, a lo largo y ancho de toda la Unión Europea. Ahora les ha tocado el turno a nuestros vecinos franceses, que como sabréis están peleando porque les quieren imponer también una reforma laboral muy regresiva del estilo de la nuestra. Insisto, no tenemos que apretarnos el cinturón las trabajadoras y los trabajadores de este país, porque de hecho en España, desde el comienzo de la crisis, desde el año 2008, está aumentando el número de ricos. Ha aumentado en un 40% el número de ricos. Somos el segundo país de la OCDE, después de Chipre, donde más crece la desigualdad cada año. Y quiero dar un dato que a mí me parece absolutamente revelador. Según un informe de la ONG Intermón Oxfam, 20 personas tienen en este momento en España tanto dinero como el 30% de la población. Parece que estemos hablando de un país tercermundista o de Grecia o de Venezuela. No. Estamos hablando de España. En el país en el que vivimos, 20 personas tienen la misma riqueza acumulada que el 30% de la población. Es demoledor. Si hay algo evidente, que yo creo que en lo que creo que estaremos todas y todos de acuerdo, es en que no podemos continuar así. Es insoportable. Para las familias que están ya hoy en una situación límite, es insoportable aguantar 4 años más de recortes, aguantar 4 años más de gobierno del Partido Popular. Esté solo o esté acompañado, porque en la práctica no va a ser muy diferente. El Partido Popular no puede seguir gobernando este país. Y por eso, a partir del 26 de junio, España tiene que cambiar de rumbo, para poder empezar a revertir esta situación lo antes posible. Y para ello es necesario, como punto de partida, que quienes cojan el control, que quienes cojan las riendas de este país a partir del 26 de junio, sean nuestros verdaderos representantes. Sean personas que defiendan nuestros intereses de clase, nuestros derechos, los derechos de las familias trabajadoras. Y la candidatura que defiende nuestros derechos, los de la mayoría social, es, sin duda, la candidatura Unidas Podemos. Con un compromiso programático, además, muy trabajado, solvente, nítidamente de izquierdas, transformador y que atiende a los problemas concretos de la ciudadanía. En primer lugar, porque pone el foco en una cuestión que es absolutamente fundamental para poder revertir esta situación de desigualdad de la que estamos hablando, que es la necesidad de abordar una reforma fiscal para que, de una vez por todas, en este país, las élites económicas paguen impuestos. Porque siempre tenemos la sensación en España de que pagamos demasiados impuestos. Claro, los pagamos nosotros, los trabajadores. La presión fiscal sobre las rentas del trabajo en España es superior a la media de la Unión Europea, pero sin embargo la presión fiscal sobre las rentas del capital es significativamente más baja que la media de la Unión Europea. Es decir, sale muy barato en este país ser rico. Los ricos prácticamente no pagan impuestos. Esto ya sin tener en cuenta lo que se puedan estar llevando a paraísos fiscales como Suiza o Panamá, que ya sabemos que está muy de moda entre las élites. La candidatura Unidos Podemos es la única que se compromete a la derogación inmediata de las 2 reformas laborales. Lógicamente de la vigente, que aprobó el Partido Popular en 2012, pero también de la que se aprobó por parte del Partido Socialista en el año 2010 y que ya apuntaba en la misma dirección que la actual. Y se propone la derogación inmediata de estas 2 reformas laborales como punto de partida para la creación de un nuevo marco laboral
que lo que genere sea empleo estable y no precario. Con propuestas como puede ser el incremento del salario mínimo, fomentando el contrato indefinido, revirtiendo el abaratamiento del despido, que es tan fácil ahora despedir con la actual legislación, o blindando la negociación colectiva como derecho fundamental de las trabajadoras y de los trabajadores, que también está muy en entredicho con la actual reforma laboral. Y además apuesta por la creación de empleo fomentando, como decía Ana, la economía social, con un plan de ayudas concretas para las cooperativas y fomentando el emprendimiento en sectores estratégicos, para que nuestro país deje de ser de una vez un país que se sustenta solo del turismo y de la construcción. Y como no puede ser de otra manera, la candidatura Unidas Podemos apuesta firmemente por la puesta en marcha de medidas urgentes contra la exclusión y contra la pobreza, con medidas también muy concretas, como por ejemplo un plan para combatir los cortes de agua y la pobreza energética que afecta ya nada más y nada menos que a 1,4 millones de hogares españoles. O, por supuesto, con la paralización de los desahucios por motivos económicos, mediante medidas como la dación en pago con carácter retroactivo, o regulando por ley el concepto de alquiler social para que este no pueda ser nunca mayor del 30% de la renta familiar. O con medidas que sencillamente garanticen que se cumple la Constitución, como decía Manuel antes. Nuestra Constitución tiene muchos puntos muy positivos para la mayoría social de este país que no se cumplen. Y una de ellas es que la Constitución otorga a la vivienda una función social. Pero esto no se cumple. Lo que sucede es lo contrario. Lo que sucede es que tenemos gente sin casa y casas sin gente. Y esto no puede ser. Y por lo tanto, una de las propuestas es que las entidades financieras que tengan viviendas vacías tengan que ponerlas a disposición o de lo contrario sean multadas. En definitiva, estas son algunas de las muchísimas medidas de un programa electoral que llevamos a las elecciones con absoluta vocación de gobierno. Con vocación de gobierno, aunque sabemos que no va a ser fácil, no hay varitas mágicas y la situación es muy compleja, la coyuntura europea además lo complica mucho, pero hay que intentarlo. El reto es complicado, pero hay que intentarlo. Y para ello no podemos quedarnos en casa el 26 de junio. Esos que se están enriqueciendo con la crisis, esos no se quedan nunca en casa, esos van siempre a votar y saben muy bien quién representa sus intereses. Nosotras y nosotros tenemos que salir a votar el 26 de junio para que comience una nueva etapa en este país y podamos decir que vivimos en un país en el que el conjunto de su ciudadanía vive en condiciones dignas. Nada más y muchas gracias.